Vamos, alguien que esté alegre de estar en casa en esta mañana, que dé un grito de alegría, que dé un fuerte aplauso, no sé, que mire a la persona que está a su lado y dígale qué bien que estás en este lugar, porque venir a la casa de Dios no es una tortura. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vuelvo y lo digo, venir a la casa de Dios no es algo aburrido, no es una tortura, sino venir a la casa de Dios es un tiempo para crecer, es un tiempo para disfrutar y es un tiempo para ver milagros. Alguien puede decir amén a eso, ¿verdad? Y estamos en una mañana especial, una mañana que hemos llamado milagros. Diga conmigo milagros, diga más fuerte milagros. Y para hablar de milagros voy a tener que hacer que repitan muchas veces muchas cosas, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿La fe viene por qué? ¿La fe viene por qué? Por el oír. Y si tú no hablas, si tú no lo declaras, si tú no lo escuchas, pues tu fe se va a mantener siempre raquítica. Si todo el tiempo escuchas esa enfermedad, malos diagnósticos, problemas, y todo el tiempo estás en ese contexto y nunca vas y te alimentas en un contexto donde te estés diciendo Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, no importa lo que te han dicho, no importa lo difícil que parezca, Dios lo puede hacer, tu fe nunca va a crecer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que quiero hablar en esta mañana a alguien que pueda hoy estar necesitando un milagro de parte de Dios. Y el tema de hoy es: creemos que los enfermos sanarán. Esto es una proclama, una declaración que define lo que nosotros somos como iglesia, como The Church Latinoamérica. Creemos que los enfermos ¿qué? Sanarán. Nosotros creemos en los milagros que el Señor prometió. Yo creo en los milagros que el Señor prometió, las señales que respaldarían la predicación. Jesús dijo en Marcos capítulo 16 versículos 15, 17 y 18, dice así: estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que qué? Creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa de parte de Dios. Qué locura, ¿cierto que sí? O sea, es un seguro todo riesgo. Sí, es un seguro todo incluido. Ahora, no tienes que esperar para morirte para reclamarlo, porque los seguros de vida solo lo reclaman después de que uno está muerto, ¿no? O sea, no son para uno. Pero esta promesa de Dios es para que tú la comiences a vivir desde hoy. No, lo vuelvo a decir a alguien de Church Latinoamérica. No sé, esta es la celebración 9:30 de la mañana, ¿verdad? ¿Hay alguien con expectativa en este lugar? Levánteme su mano allá arriba. ¿Hay alguien con expectativa? Oh, ok. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y hoy vamos a hablar de estas señales, de la última señal que Jesús nos prometió, y es esta: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si Jesús lo dijo, yo quiero creerlo. Si Jesús lo dijo, yo quiero que como iglesia comencemos a verlo y comencemos a crecer en esa palabra. Ahora, ¿por qué hoy muchos andan diciendo que estas señales eran solo para la iglesia primitiva, para la iglesia del primer siglo? ¿Por qué quieren enseñar esto? La razón de lo que está detrás de esto es el enemigo. Porque Satanás sabe que si creemos otra cosa no vamos a hacer milagros. Jesús dijo: todo se hará conforme a lo que has creído. Y la razón por la que no vemos milagros es porque hemos dejado de creer en milagros. Por eso tenemos que creer que ponemos las manos sobre los enfermos y algo tiene que comenzar a suceder. Alguien me está escuchando, ¿verdad? Marcos capítulo 16 versículo 20 dice: los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban.
Pero también si Jesús dijo, estas señales seguirían a los que creen, necesitamos volver a creer. Algunos insinúan que esto es para los grandes hombres de Dios solamente, o para los pastores. Sí, si el pastor pone la mano sobre mí, me voy a sanar. O pastor, necesito que ore por mi familiar porque lo va a sanar. Y aunque yo creo que Dios me usa para milagros, yo quiero que tú salgas de aquí creyendo que esta palabra es para ti. Si hoy decides creer, pondrás tú la mano sobre los enfermos y se sanarán. Si estás enfermo, pon las manos sobre tu cuerpo. Si estás enfermo, si hay alguien en tu casa enfermo, vamos a ver milagros. Esto es ADN en nuestra casa. Hechos dice, el libro de Hechos dice que los discípulos obedecieron a Jesús, obedecieron lo que él había dicho que hicieran. Y después de que Jesús se fue, ellos siguieron sanando a los enfermos tal como él lo había hecho. En el libro de Hechos capítulo 3 vemos una historia de un hombre lisiado que ponían todos los días en la entrada del templo. Y el versículo 3 dice que ellos llegaron, Pedro y Juan llegaron y el hombre les extendió la mano pidiendo una limosna. Y cuando Pedro lo vio, dice el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Hechos capítulo 5 dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Por medio de ellos habían milagros. Y también los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. Ahora, no solo los 12 de Jesús, no solo los discípulos de Jesús lo hacían, sino más adelante en Hechos capítulo 8 versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿quién? Uno que no era de los 12, un 144, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y fueron muchos los milagros y sanidades que Jesús les dio a ellos y a nosotros poder y autoridad, para que hoy creamos que Él sigue haciendo milagros. Pero ya orábamos y el pastor Jorge oraba por milagros, y yo creo que ya comenzaron a fluir milagros en este lugar. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros para vivir milagros en nuestra vida diaria? Y hay algunos pasos prácticos que quiero que miremos hoy para ver milagros. Primero, obedecer. Obedecer, que Mateo 10:8 dice, sanen a los enfermos, limpien los leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, de gracia den. La orden es sanen a los enfermos. Qué locura, ¿cierto? Alguien me está escuchando, ¿verdad? La sanidad es un beneficio que viene pegado a la salvación, y si tú entiendes que Jesús murió para darte salvación, tienes que entender que Él murió en la cruz para darte sanidad. No solo la salvación es para el momento en el que muramos y vayamos al cielo, sino la salvación es para garantizarme hoy sanidad permanente sobre mi cuerpo. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, digan conmigo, nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. La sanidad ya es un hecho. Si hay alguien aquí enfermo, quiero decirte que tú ya fuiste sano en la cruz del Calvario. No sé si me estoy haciendo entender, lo voy a repetir. Si hay alguien aquí enfermo, si alguien en tu familia está enfermo,
su sanidad ya fue culminada en la cruz del Calvario. Pero necesitamos obedecer y tomar esa sanidad para nosotros. Cuando yo hablo del primer paso para recibir milagros es obedecer. Cree y hazlo. Ora. ¿Alguien me está escuchando? Ora por milagros. No es algo que tenemos que esperar, es algo que sucede hoy. Lo que pasa es que el temor, la duda hace que nosotros no sea fácil obedecer. Porque si oro no se sana, no se evidencia el milagro, es que eso no es problema tuyo ni mío. ¿Alguien me está escuchando? Algo va a suceder cuando comiences a orar. Quizá hay momentos en los que nosotros pensamos, es que y si no es la voluntad de Dios que sea sano, y a veces nos agarramos de enfermedades porque decimos, y si no es la voluntad de Dios, no, quiero que sepas esto, la voluntad de Dios es que estemos sanos. Voy a repetirlo, la voluntad, el deseo de Dios es que tú estés sano. Lo voy a repetir, la voluntad de Dios es que tú y yo estemos sanos. Por eso vamos a obedecer. ¿Vamos a qué? A obedecer. Segundo paso práctico es la oración de fe. Santiago capítulo 5 versículo 15 dice: y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Y acá tenemos que analizar dos cosas de esta oración. Primero es la oración. Dice: y la oración de fe sanará al enfermo. Lo primero que tenemos que analizar es la oración, lo que sale de nuestra boca. Marcos 11:23 dice: cualquiera que dijere a este monte, quítate y eche en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. ¿Pero qué estás orando? Ay, Señor, es que bueno, tú que me tienes así. No, vamos a orar. ¿Alguien me está escuchando, cierto? Jesús nos enseñó a hablarle a la enfermedad. Lucas 4:39 dice: y Jesús reprendió la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Hablando de la mujer de Pedro. No le dijo a la persona, le ordenó a la enfermedad. Le ordenó a la enfermedad: se va de mi cuerpo. ¿Alguien puede decir amén? Jesús le habló a la enfermedad. Y a veces decimos: Señor, sáname. Y está bien que le hablemos a Dios. No hay nada mejor que hablarle a Él. Pero si Él nos dijo que hablemos a la enfermedad, pues en nuestra oración vamos a declarar y vamos a orar, y le vamos a ordenar a la enfermedad: se va del cuerpo en el nombre de Jesús. Marcos 7:34 dice: y Jesús mirando al cielo suspiró y dijo: Éfata, que significa ábrete. Con esto se les abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. ¿Qué hizo Jesús? Le habló a la enfermedad. Entonces lo segundo que tenemos que hacer es la oración de fe. Y hablamos de la oración, y en segundo lugar de la fe. Lo primero es aprender a orar, y lo segundo es a orar con fe. ¿A orar con qué? Con fe. Y este principio lo entendió el centurión, que le dijo a Jesús: yo no soy digno que tú entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Él creyó en el milagro. Muchas veces no recibimos milagros porque primero ni oramos, y segundo no lo hacemos con fe. Tercero, escúchame bien, necesitamos creer en Cristo que los pecados del enfermo son perdonados. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cierto que sí? Primero obedecemos, segundo la oración de fe, tercero creer que los pecados son perdonados, porque a veces decimos: es que yo no soy digno de ser sanado, yo soy demasiado malo, demasiado mundano, demasiado perverso para recibir un milagro. Pero no es así, porque en Cristo hay perdón,
En Cristo hay perdón. Y si tú quieres ser sano, debes creer que tus pecados ya fueron perdonados. Y si tus pecados fueron perdonados, la enfermedad no tiene lugar en tu cuerpo. ¿Por qué te lo digo así? La enfermedad vino a la humanidad a causa del pecado. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, abrieron la puerta al pecado en su vida, y como consecuencia del pecado vino la enfermedad. Pero cuando tú has sido perdonado, has sido lavado con la sangre de Cristo, has recibido ese regalo de la salvación, entonces ella ya no tiene ninguna cabida en tu vida. Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre tu vida, sobre tu cuerpo, y por eso hoy podemos decir que Dios sigue haciendo milagros en medio de nosotros. Cuarto paso práctico es poner la mano sobre los enfermos. Lucas capítulo 4 versículo 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. La mujer que es famosa por esas hemorragias que padeció durante 12 años, ella se acercó a Jesús porque sabía que en el toque había poder, había milagros. En Jesús había la potestad para transformar su vida. Y ese mismo poder es el poder de aquellos que creen y ponen manos sobre los enfermos. Y quinto paso práctico para recibir milagros es la unción con aceite. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Son muchas las formas en las que podemos orar, pero los pasos prácticos que nos llevan a ver milagros es la obediencia, es la oración de fe, es creer que mis pecados han sido perdonados, es imponer las manos sobre los enfermos, y es la unción con aceite. Pero quizá alguien pregunta aquí: ¿qué tengo que hacer para tener fe? Alguien se siente así, o sea, sí, todo bien, pastora, con los pasos prácticos, pero y no tengo fe. Escúchame, ¿qué necesitas para tener fe tan pequeña como la de un grano de mostaza? Necesitas saber todo lo que la Biblia dice acerca de la sanidad. Porque no es hoy solo que Dios hace milagros. Estamos declarando que a partir de hoy Dios comenzará a hacer milagros en cada uno de los que están en este lugar. ¿Alguien lo puede creer? No, alguien lo puede desear, al menos decir: yo lo quiero. Escúchame, a partir de hoy, por eso ustedes recibieron una tarjeta, la tienen, ¿cierto? La pueden cargar en su billetera, en su celular, en su bolsillito, del milagro que estás esperando. Y dices: yo quiero ese milagro, yo necesito ese milagro. De hecho, si quizás es un familiar tuyo el que está enfermo, y ahorita vamos a orar por los enfermos. Pero si es alguien en tu casa, tú no estás enfermo, pero tú sí tienes un pañuelo, puedes alistar ese pañuelo y vamos a orar. Y yo creo que Dios, cuando lo ponga sobre esa persona, será sana en el nombre de Jesús. Pero dice: pastor, y a mí me falta la fe. ¿Qué tengo que hacer para tener fe? Primero, lee la Biblia. Lee todos los milagros, porque cuando tú lees los milagros, cuando tú lees lo que la Biblia dice, tu fe comienza a crecer. Segundo, comienza a visualizar el milagro. Comienza a imaginarlo, cómo sería tu vida libre de esa enfermedad. ¿Me están escuchando, cierto? Tercero, ¿qué tienes que hacer para que tu fe crezca? En lugar de hablar enfermedad, comienza a hablar sanidad. En lugar de estar ay, comienza a decir: gracias, Dios, porque podré hacer esto, porque podré volver a hacer lo otro. ¿Qué más necesitas? Estar desesperados, no acomodado con la enfermedad. Es que ella y yo somos las mejores amigas ahora.
no desesperado. Dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre estaba desesperada, estaba cansada con esa situación. Cuando escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, ella craneó el milagro. Ella dijo: yo me escabullo, yo me meto antes de que me saquen, porque era prohibido que ella estuviera en contacto con la gente. Pero ella estaba desesperada. Y en quinto lugar, ¿qué necesitas para ver milagros? Para tener fe, para ver milagros, necesitas ponerte en acción. ¿Ponerte qué? Ponerte en acción. Levantarte y creer. Moverte y creer. Hablar y creer. Hablar y visualizar ese milagro. A veces estamos diciendo: el pastor, acá vamos, ¿quién quiere un milagro? Y tú estás necesitando un milagro, pero no te quieres ni mover un centímetro donde estás. La acción causa milagros. Un hombre paralítico tenía 4 amigos que se movieron por la fe y vieron el milagro. Subieron al techo de la casa donde estaba Jesús y lo quitaron. Y esa acción de fe sanó al enfermo. Y yo quiero invitarte a que te coloques de pie.